Y quiero comenzar contándoles una historia de la historia. En el siglo XVII, más o menos, de una mujer que se llamaba María de Medici. María de Medici. De Medici fue la esposa italiana del rey Enrique IV de Francia, quien se convirtió en regente de su hijo Luis tras la muerte de su esposo en 1610. Y en sus últimos años, María de Medici y su relación con su hijo Luis se deterioró bastante y vivieron en un estado de constante hostilidad. María también sintió una profunda traición cuando el cardenal, en ese entonces llamado Richelieu, a quien había ayudado en su ascenso al poder político, la abandonó y se unió a su hijo. En su lecho de muerte, ya en sus últimos días, María recibió la visita del nuncio papal llamado Fabio Chigi. Y María juró perdonar a todos sus enemigos, incluido al cardenal Richelieu. Y el nuncio le preguntó: señora, como muestra de reconciliación, ¿le enviaría la pulsera que lleva en su brazo? Y ella respondió con firmeza: no, eso sería demasiado. Eso sería demasiado. Miren, el verdadero perdón es difícil de ofrecer, porque exige que las personas renuncien a algo que valoran, no a una joya, sino quizás el orgullo, el sentido de justicia o el deseo de venganza. Y en los versículos que hoy vamos a estudiar, la Escritura va a examinar nuestros corazones para saber si en algún momento hemos pensado que el perdón es demasiado. Leamos Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Mateo capítulo 18, del 21 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra, Dios, tan clara. Gracias, Señor, por que podemos leerla y de inmediatamente podemos entender, Señor, y ser examinados por tu palabra, que es como una espada de doble filo, que traspasa lo más profundo de nuestros corazones y rompe todo nuestro ser. Espíritu Santo, yo te pido que podamos entender esta palabra como tú quieres que la entendamos, pero sobre todo que la podamos aplicar como tú quieres que la obedezcamos. Te damos gracias, mi Señor Jesús, por permitirnos estar aquí. Y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Con estos versículos termina el capítulo 18 y no podemos olvidarnos y recordar que todo este capítulo es un solo sermón del Señor que comienza en el versículo 1
con una pregunta de los discípulos sobre quién es el mayor. Si usted ve capítulo 18, versículo 1, en aquel tiempo dice ahí, los discípulos de Jesús vinieron diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Con esta pregunta comienza el capítulo 18. Y todo este capítulo es un solo sermón que concluye en el versículo 1 del capítulo 19. Rápidamente usted puede mirar ahí. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, Él se alejó de Galilea y se fue para ir para Judea. Todo este capítulo 18 es un solo sermón. Y este sermón es dirigido especialmente a los discípulos. Le está hablando solamente a los 12. Pero también hemos estudiado que este sermón es dirigido a los creyentes. Y esto no solo lo sabemos por el uso de diferentes términos que hay en el texto, como niños, pequeños, hermanos, siervos y consiervos, terminología que se utiliza para referirse a los creyentes, pero además este capítulo es la segunda mención, en este capítulo está la segunda mención a la iglesia y en el versículo 17 para referirse a cómo se debe tratar el pecado dentro de la congregación. Y el tema de todo este capítulo, la temática que el Señor Jesús trata con sus discípulos es la relación que debe existir entre los hermanos, entre los creyentes, entre sus seguidores. Estudiamos en los versículos del 1 al 5 que el Señor muestra que la humildad debe ser la característica en la relación con los hermanos. Luego vimos en los versículos del 6 al 9 que se nos enseña a alejarnos del pecado, no solo para el beneficio personal del creyente, sino sobre todo para no ser causa de tropiezo en otros. Luego estuvimos estudiando en los versículos del 10 al 14 que no se puede menospreciar a ningún hermano, incluso si peca, porque el Señor mismo lo busca para que no se pierda. Y finalmente vimos en los versículos del 15 al 21 que el Señor nos instruye sobre cómo se debe tratar con el pecado de un hermano dentro de la iglesia con el objetivo de restaurarlo. Todo este capítulo nos habla de la relación que debe haber entre creyentes y la última sección no es la excepción. La última sección es la excepción. Estos últimos versículos nos hablan de un aspecto fundamental que debe existir entre los hermanos en la iglesia y es el perdón. Y es el perdón. El versículo 21 es muy claro, ¿no? Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a quién? A mi hermano. Y obviamente no estaba hablando de hermanos en la sangre. Él dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? De hecho, esta instrucción está estrechamente ligada a la respuesta de un hermano que peca en los versículos anteriores. Porque el objetivo allí, del 15 al 21, no es castigar a un hermano, sino llevarlo al arrepentimiento. Y obviamente el perdón es fundamental en todo este proceso. Y es que, hermanos, el perdón es la clave de la unidad en la iglesia. Porque en la iglesia estamos diferentes tipos de personas que aunque regenerados somos imperfectos y vamos a pecar unos contra otros y necesitamos perdonar y ser perdonados. De hecho, el perdón es la clave en las relaciones porque aunque pensamos y se nos ha dicho en el mundo que aspectos como la comunicación, el respeto, la honestidad y otros más son la clave para mantener una relación, la clave es el perdón porque somos seres caídos que fallamos, ¿no? Fallamos en nuestras relaciones. No importa con quién usted esté casado, su cónyuge lo va a decepcionar, lo va a herir o lo va a malinterpretar. Los padres van a fallar o van a ser injustos con sus hijos. Los hijos van a desobedecer a sus padres y en ocasiones los van a decepcionar. En el trabajo seguro usted va a tener compañeros que cometerán injusticias o jefes. Y en la iglesia habrá hermanos que lo herirán y lo ofenderán. Cada hombre y mujer va a fallar en sus relaciones y lo único que va a preservar las relaciones va a ser perdonar y pedir perdón. No somos perfectos. Solo hubo uno que caminó en perfección en este mundo. De nada sirve tener las mejores habilidades para relacionarse si cuando hay problemas y conflictos, que de seguro siempre habrá, no ponemos en práctica el perdón bíblico en nuestras relaciones. Y aunque los principios en estos versículos le sirven al creyente para poder aplicar el perdón con los incrédulos, es importante decir que el contexto y el énfasis es el perdón que debemos tener entre hermanos en la iglesia. De hecho, no solo Pedro comienza preguntando cómo yo debo perdonar a un hermano,
sino que el Señor concluye en el versículo 35 diciéndole a los discípulos que se deben perdonar unos a otros. Mire rápidamente, versículo 35 dice, así se hará ¿con quién? Con vosotros, o sea, los discípulos, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a quién, a su hermano sus ofensas. Tener en cuenta esto, tener en cuenta que se habla del perdón entre hermanos es muy importante para interpretar correctamente toda la parábola siguiente. La parábola que a veces se nos ha dicho que es de los dos deudores, pero realmente es la parábola del deudor in misericordia. De hecho, la pregunta de Pedro, ahí en el versículo 21, se da en vista de la enseñanza de Jesús con respecto a la disciplina en la iglesia, versículos del 15 al 20. Porque el versículo 21, si usted mira ahí, comienza con un entonces, ¿no? Eso es una conjunción que relaciona las dos secciones. Relaciona la pregunta de Pedro con el contenido de todos los versículos anteriores que comienzan el versículo 15. Y si usted mira el versículo 15 rápidamente, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿no? Y estas palabras del Señor ahí en el versículo 15 son casi exactamente las mismas que dice Pedro en el versículo 21, porque mire el versículo 21 dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Exactamente los mismos, pero en este caso Pedro lo personaliza, lo dice en primera persona. Pedro anticipó la necesidad del perdón. Cuando el ofendido va al ofensor para arreglar un problema, ¿no? Pedro se dio cuenta de, bueno, este es el proceso para corregir el pecado, pero evidentemente en todo este proceso yo debo perdonar. Por eso él dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces hay que perdonar a los hermanos en la fe que persisten en hacer lo malo? ¿Cuántas veces se le debe permitir arrepentirse y ser restaurado a la comunión a una persona? Y es que Pedro sabía que según la tradición judía, el límite para perdonar eran 3 veces. Eso era lo que decían. 3 veces nomás. Y a la cuarta ya no había perdón. A la cuarta ya no había perdón. Y seguramente Pedro pensó que ya que las enseñanzas de Jesús estaban totalmente en oposición al egocentrismo y al legalismo de los escribas y de los fariseos, por eso Pedro dijo, ¿hasta 7? Pedro fue muy piadoso. Pedro duplicó el límite de ellos para perdonar y agregó una vez más, por si acaso. Y quizás Pedro creyó que Jesús se impresionaría con la aparente generosa sugerencia de hasta 7 veces. Y esperaba tal vez alguna alabanza del Señor. O que nuestro Señor Jesús redujese su magnánima sugerencia. Y notemos que en la forma en la que pregunta Pedro, en la forma en la que él formula su pregunta, él evidentemente cree que hay un límite. Y él busca conocer el límite que Jesús le pone al perdón. Es como si Pedro preguntara, ¿cuánto perdón es suficiente? ¿Hasta cuándo y hasta cuánto tengo que perdonar? Pero también podemos ver algo muy importante, y es que detrás de la pregunta de Pedro se esconde la tensión entre la justicia y la misericordia. Hay una tensión entre la justicia, o sea, la responsabilidad por los errores reiterados, y la misericordia, el perdón continuo. La pregunta que hace Pedro presupone que hay un límite a la misericordia que se le debe conceder a quien ofende repetidamente. Debe haber un límite a la misericordia. ¿Será que hemos pensado de manera similar a Pedro? ¿Será que hemos pensado que la misericordia tiene un límite cuando se trata de perdonar a otros? Seguramente sí. Muchos nos preguntamos, ¿cuál es el límite contra los que han pecado contra mí? Y seguramente como Pedro, usted también piensa muy bien de sí mismo, al creer que ha sido muy generoso, al creer que ha sido muy magnánimo en ofrecer el perdón a aquellos que lo han ofendido en varias ocasiones. Pero seguramente usted ha pensado, pero todo tiene un límite. ¿Será que esto es cierto?
¿Será que el perdón tiene un límite? ¿Será que como María Medici pensamos que llega un punto en que perdonar sería demasiado ya? Pues bien, aquí el Señor nos da la respuesta de hasta cuándo tengo que perdonar. Y en estos versículos el Señor no solo responde estas preguntas, sino que nos enseña cómo Dios quiere que perdonemos. Y aquí quiero decir algo muy importante, que aquí vamos a hablar sobre la actitud del perdón que el creyente debe tener. Esta sección se enfoca en el perdón que debe tener el ofendido y no si el ofensor se ha arrepentido. Y quiero que lo entienda muy bien, porque muchas veces cuando escuchamos esta parábola decimos, ¿pero se arrepintió? ¿O no se arrepintió? No, aquí el Señor no menciona esa palabra ni siquiera. Eso es tema de otro versículo. Aquí lo que debemos preguntarnos y examinarnos en esta sección es que si yo estoy perdonando y si yo tengo la actitud de perdón que Dios me manda. Este es el centro. Y este es un tema fundamental para el cristiano. Y no solo porque, como lo mencionamos, el perdón es la clave para mantener cualquier relación y la unidad en la iglesia, claro que sí, sino porque un cristiano, y escúcheme bien esto, un cristiano nunca será más semejante a Dios que cuando perdona. Un cristiano nunca será más semejante a Dios que cuando perdona. Pero antes de estudiar la respuesta del Señor Jesús a la pregunta de Pedro, debemos primero ver cómo la Escritura define qué es el perdón. Cómo la Escritura define el perdón para saber cómo debemos perdonar. Y eso es lo primero que vamos a ver hoy. ¿Cómo es el perdón bíblico? ¿Qué dice la Escritura con respecto a cómo debemos perdonar? Y quiero aquí hacer también un pequeño paréntesis. En esta predicación no voy a dar puntos. Entonces no espere los puntos. Bueno, que seguramente estará esperando. Y voy a empezar diciendo cómo es el perdón bíblico. ¿Qué dice la Escritura con respecto a cómo debemos perdonar? Pues lo primero que vamos a hacer o decir, o lo que voy a decir es, voy a hablar de dos creencias, muy resumidamente, dos creencias erróneas acerca de lo que no es el perdón. Dos creencias que a veces hemos tenido de lo que no es el perdón. Y en primer lugar quiero decirle que el perdón no es un sentimiento. Muchas personas creen que el perdón es una emoción que debe surgir en una persona que ha sido ofendida y solamente cuando me surja ese sentimiento, entonces yo voy a perdonar a la persona. Pero como no siento, entonces no lo hago, ¿no? Y como estamos en la cultura de que tienes que hacer lo que tu corazón te manda, un consejo totalmente antibíblico, ¿cierto? Entonces pensamos que el perdón es un sentimiento y solo cuando lo sienta voy a perdonar. Y eso implica que solo se puede resolver los conflictos con una persona cuando usted lo sienta, ¿no? Sin embargo, la Biblia nunca menciona que se debe perdonar cuando alguien tenga el sentimiento de perdón, cuando aparezca. Eso es lo primero. En segundo lugar, el perdón tampoco es olvidar. Muchas veces se escucha la frase perdona y olvida. Y esto quiere decir que el perdón que una persona da a otro está mediado por el tiempo que lleva a olvidar la ofensa que se cometió. Y según esto, las personas involucradas no toman ningún papel activo cuando hay un conflicto entre dos personas. Y se cree que el tiempo logrará en algún momento que la ofensa cometida se olvide y que por ende se perdone, ¿no? Pero el perdón tampoco es olvidar. El perdón no es un sentimiento ni la capacidad de olvidar. En la Biblia vemos que hay muchas figuras que describen lo que es el perdón. Algunas de ellas son abrir la puerta de una celda y dejar libre al prisionero. Es un juez que declara que no se debe nada. Es disparar una flecha al aire tan lejos que nunca se puede volver a encontrar. Es aflojar el brazo que está estrangulando a un oponente en una lucha. Todas estas descripciones nos ayudan a percibir algo de lo que la Biblia dice que es el perdón bíblico. Sin embargo, nos acercamos a una definición más clara de lo que es el perdón cuando vemos lo que Dios hizo cuando perdonó a los pecadores. Dos versículos en el Nuevo Testamento nos exhortan al cristiano a perdonar como Dios lo hizo. Primero, Efesios capítulo 4, versículo 32. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32.
Dice así la palabra del Señor. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Y mire el otro, de una vez. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, muy similar a este. Dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros. Aquí nos dicen, estos pasajes afirman que debemos perdonar a los demás como Dios y como Cristo perdonan, ¿cierto? Por lo tanto, el perdón al que nos manda la palabra del Señor, el perdón que debe practicar el creyente, debe tomar su modelo de lo que es y de lo que hace el perdón que Dios ha demostrado a los pecadores. El modelo nuestro es el perdón de Dios. Esa es la manera como debemos perdonar. Aquí es muy claro. Debes perdonar a los demás como Dios te perdonó, como Cristo te perdonó. Y lo primero, obviamente, que nos enseñan estos versículos es que el perdón que Dios nos llama a tener está basado en la relación que tenemos con Él. Definitivamente, debido a que fuimos perdonados por Dios y ahora no somos enemigos, sino que somos sus hijos, podemos cumplir el mandato de perdonar. El perdón que la Biblia manda a los creyentes está basado en la relación que tienen los hijos de Dios con su Padre Celestial. Es por esa relación de hijos que podemos perdonar. De hecho, mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 12 y el 14 y 15. Mateo 6, capítulo 6, versículo 12, y luego saltamos al 14 y 15. Es la oración que el Señor nos enseñó acerca de cómo debemos orar. Y dice Mateo 6, 12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y mire el 14 y el 15, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando el Señor aquí está enseñando acerca de la oración, menciona una petición singular al hablar del perdón. A la petición perdona nuestras deudas se añade como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y luego en los versículos 14 y 15, Cristo hace un comentario extra acerca de esta petición. De todas las peticiones en esta oración de Mateo 6 del Señor, esta es la única en la que Jesús hace un comentario adicional mostrando la importancia de perdonar. Hay algunos que han malinterpretado estos versículos queriendo decir que el perdón que otorgamos a otros es una condición para el perdón de Dios por los pecados. Sin embargo, esto no es así. Constantemente vemos en la Escritura que afirma que el perdón de Dios es solamente otorgado por la gracia y por la misericordia de Dios a través de Cristo. El Señor nos perdona es por su gracia y por su misericordia, no por obras. Por eso nuestra actitud de perdón hacia los demás no puede ganar el perdón de Dios. Lo que este pasaje quiere decir no es que el perdón de Dios es una consecuencia de perdonar a los demás, no, sino que el perdón a los demás es una consecuencia de haber sido perdonado por Dios. El perdón a los demás es una consecuencia de haber sido perdonado por Dios. Y este pasaje nos muestra dos etapas del perdón. La primera es el perdón que Dios nos da cuando le pedimos perdón por nuestras deudas. Y la segunda muestra que debido a que Dios nos ha perdonado, es que podemos perdonar a nuestros deudores. Por lo tanto, la verdad implícita en estos pasajes es que no podemos decir que hemos sido perdonados por Dios si nos negamos a perdonar a alguien. Mire, hermanos, la falta de perdón continuo en una persona nos hace dudar que está en una relación con Dios. La falta de perdón continuo, de hecho eso es un pecado y la práctica del pecado y la falta del perdón continuo de este pecado en específico nos hace dudar, como cualquier pecado que se practica, de que alguien está en una relación con Dios. El perdón es una característica que se requiere en el cristiano debido al perdón que ha recibido de Dios. Miren, la naturaleza de Dios es perdonar y Él espera que sus hijos lo imiten, que si somos creyentes, perdonemos.
Una evidencia de un creyente es su disposición a perdonar a aquellos que le han hecho daño. Por el contrario, una persona que no perdona es alguien carente de un carácter piadoso, así su teología sea muy ortodoxa y así parezca muy santo por fuera. Ahora, habiendo entendido este fundamento para perdonar en nuestra relación como hombres y mujeres perdonados por Dios, debemos examinar lo siguiente, que es, y bueno, ya sé que la base es mi relación con Dios. Nunca voy a poder perdonar si no estoy en una relación con Dios. Pero la pregunta sería, ¿y cómo Dios perdonó a los pecadores? ¿Qué hace Dios cuando perdona los pecados de las personas? Y quiero que vayamos a 2 versículos del Antiguo Testamento que nos hablan de qué fue lo que hizo Dios cuando Él perdona, qué es lo que Él hace. Y mire el primero. El primero es Isaías capítulo 43, 25. Isaías capítulo 43, versículo 25, dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esa palabra borrar significa también cancelar, significa terminar. Y esa palabra borrar se toma de la costumbre antigua que cuando alguien tenía deudas, esas se escribían en un libro para mantener un registro de la deuda. Y iban a ser leídos, esa deuda iba a ser leída cuando el plazo para pagar esa deuda se cumpliera. Iban a ser leídos, cargados sobre el deudor en ese día futuro cuando se iba a dar acción para cancelar la deuda. Y cuando se pagaba la deuda, llegaba la persona con lo que se adeudaba, sencillamente la deuda se borraba del libro. Y como vemos, los pecados a menudo se comparan con las deudas, escritas en el libro de un acreedor y se cruzan o se borran cuando se pagan. Y cuando Dios perdona, y eso es lo que está afirmando este texto, que cuando Dios perdona, ya el pecador no tiene ninguna deuda registrada con Dios. No hay ninguna deuda registrada. Él las cancela y ya esos pecados no son tomados en cuenta. Él los perdonó, Él los borró. Y el que antes estaba en una deuda, ahora es indultado. Ya no es deudor, ya es libre. Y ahora es tratado no como un enemigo, sino como un amigo. Ese es el primer versículo ahí en Isaías. Y el segundo versículo es Jeremías, capítulo 31, versículos 34. Capítulo 31, versículo 34. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 34, dice así. Dice: Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Y mire la característica del perdón: y no me acordaré más de su pecado. Otra característica de cómo Dios perdona es que Él no se acuerda. Esa palabra acordarse o recordar significa traer a la mente, reconocer, mencionar, marcar algo. Y cuando el texto dice que el Señor no recordará los pecados, no significa que Dios pierda la memoria, obvio que no, sino que decide voluntariamente no recordar ni llevar cuentas del pecado perdonado. Ese es el punto. Aunque una persona pueda vivir con las consecuencias de su pecado por algún acto que hizo, Dios tratará a la persona como si estas consecuencias nunca hubieran existido. Y eso no va a interferir en la relación entre el perdonado y Dios. Cuando Dios perdona al pecador, Él no tiene en cuenta ni recuerda nuestros pecados para usarlos en contra de nosotros. Y eso es lo que ha hecho el Señor cuando llegamos a salvación. Él no lleva una lista. Él no se acuerda, decide no acordarse voluntariamente. Nuestras ofensas han sido borradas. Dios ya no está enojado. Ya no habrá represalias. Él no toma en cuenta esos pecados. Y de esta manera podemos definir el perdón de Dios hacia los pecadores en 2 maneras. Lo primero es que cuando Dios perdona, la deuda del pecador queda cancelada. Y lo segundo es que Dios no toma en cuenta los pecados pasados ni los utiliza en contra del ofensor. 2 cosas muy importantes que siempre debemos tener en cuenta para recordar el perdón de Dios.
La deuda de nuestro pecado quedó cancelado por la muerte de Cristo en la cruz. Y además, el Señor no toma en cuenta nuestros pecados ni nunca los utiliza en contra de nosotros. El resultado del perdón que Dios da es que restituye al pecador a una relación con Él, en donde no hay ningún tipo de interferencia, absolutamente ninguna. Ahora, ¿cómo podríamos entonces, según estos dos conceptos, definir el perdón que debemos tener unos a otros? Podríamos dar esta definición y es esta. El perdón es el acto divino que restituye la relación entre dos personas, permitiendo que no haya ninguna ofensa pendiente entre ellas, ni tampoco se recuerden para usarlas en contra de la otra persona. Lo repito, el perdón es el acto divino que restituye la relación entre dos personas, permitiendo que no haya ninguna ofensa pendiente entre ellas, ni tampoco se recuerden para usarlas en contra de la otra persona. Según esta definición, en primer lugar, el perdón es un acto divino porque, como lo hablamos, es la respuesta natural a la gracia divina del perdón de Dios sobre sus hijos. No podemos perdonar como la Biblia nos manda si Dios no nos ha perdonado. Pero en segundo lugar, el perdón permite que los agravios que una persona haya cometido contra otra sean borradas y que la relación sea restablecida. Y por último, el perdón no trae a memoria las ofensas cometidas, ni las usa en contra del que cometió el agravio. Eso es lo que debe hacer el perdón. Y mire, cuando una persona perdona a otra, o cuando dice que perdona a otra, de acuerdo como ha sido perdonado por Dios, debe comprometerse a 4 acciones. 4 acciones. Primero, no meditar en la ofensa cometida. Eso es lo que usted debe hacer si usted dice que perdona a otra persona, como Dios lo perdonó a usted. No meditar en la ofensa cometida. Segundo, no utilizar la ofensa cometida en contra de la otra persona. O sea, usted no solo se queda pensando en lo que la persona le dice, pero también usted no utiliza esa ofensa cometida en contra de la otra persona, ¿no? Que es generalmente lo que hacemos. Pero tú me hiciste eso. Pero es que usted no ha hecho lo que prometió y usted vuelve a equivocarse y es la tercera vez que me pide perdón. Ni 7, hasta la tercera. No medito en la ofensa cometida, no utilizo la ofensa contra la otra persona, no hablo tampoco con otros acerca del problema. Eso es lo que usted hace cuando usted perdona, no habla con otra persona, porque a veces somos muy dados a eso, ¿no? Y venga, le cuento, es que necesito desahogarme. Eso no dice la palabra que usted tiene que hacer. No medito en la ofensa, no la utilizo en contra de la persona, no hablo con otros acerca del problema y tampoco permito que la ofensa cometida sea una barrera que interfiera en la relación. Eso es lo que significa perdonar como Dios nos ha perdonado. No medito en la ofensa, no utilizo la ofensa en contra de la otra persona, no hablo con otros acerca del problema, no permito que las ofensas perdonadas pongan una barrera. Así fue como Dios nos perdonó. Así fue. Mire, por medio de estas 4 acciones, de estos 4 compromisos, la persona que perdona quita cualquier impedimento que impide que la relación se restaure. Este es el tipo de perdón que Dios quiere que tengamos con aquellos que nos han ofendido. Por lo tanto, si el creyente debe perdonar como Dios lo perdonó, ¿qué implicaba la pregunta de Pedro cuando le dijo al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pues lo que implicaba es que quien perdona hacía un compromiso con Dios de no meditar en la ofensa, de no utilizar la ofensa cometida en contra de la otra persona. Tampoco debía hablar con otros acerca del problema y mucho menos permitía que esa ofensa cometida, o más bien que esa ofensa perdonada, interfiriera en la relación. Y usted se preguntará, pero si la persona volvía a pecar contra su hermano, ¿había que volverlo a perdonar de esa manera? ¿Una segunda vez? ¿Será? No.
Según el Señor, no había que perdonar 2 veces, ni 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Mire lo que dice una vez más el texto. Versículo 22 y 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta expresión la podemos entender muy claramente. Esta expresión es una figura del lenguaje que se utilizaba en la época para decir ilimitadamente. Ilimitadamente. Aquí el Señor no está diciendo que a la 491 vez usted puede dejar de perdonar. No. Aunque eso es imposible que pase. Tal vez. Si pasa la 491 vez y la 492 y 93, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Hay que perdonar. ¿Cómo? Como acabamos de mirar. El punto de Jesús es que el número de pecados que deben ser perdonados es tan increíblemente alto que no tiene sentido ni siquiera intentar llevar la cuenta. Porque ahí sí somos buenos contadores, ¿no? No hay necesidad alguna de contar las veces que se debe perdonar a un hermano ofensor. Miren, tal vez Pedro, como muchos de nosotros, le quería poner un límite a la misericordia. ¿Cierto? A la misericordia que debía mostrar con sus hermanos. Pedro, como nosotros, pensaba en los términos medibles y limitados de la justicia propia, no en los términos incalculables e ilimitados de la gracia. Jesús, con su respuesta, no estaba extendiendo un límite legal para el perdón, no. Al dar un número ilimitado, indicó que mantener registros es algo que no debe ni siquiera considerarse. Y que un cristiano con un corazón perdonador no piensa nada al respecto. La tendencia del hombre pecador, ¿sabe cuál es? Devolver mal por mal. Es que me la hizo, se la devuelvo y peor. Y es que no lo voy a perdonar. Ya van 2 veces. Y es que, mire, y esto es increíble, y esto es muy incongruente y muy hipócrita de nuestra parte. ¿Sabe por qué? Porque, y escúcheme bien, ninguno de nosotros desea ponerle límite a la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros desea ponerle límite a la misericordia de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando nos ofenden? A menudo queremos imponer restricciones a la hora de perdonar a quienes nos han ofendido. ¿Cierto? ¿No le ha pasado? ¿O es que solo me pasa a mí? Y le recuerdo una vez más, este tema no se trata sobre el arrepentimiento de quien peca. No. Aquí el Señor no trata esto. Esto lo dejará para otro día. Sino que habla sobre la actitud perdonadora que el creyente debe tener cuando alguien peca contra él. Y esto sobre todo a veces sucede, y le digo muy personalmente esto, sucede cuando incluso hay ofensas que la otra persona no sabe que cometió contra usted. Por lo tanto, lo que nos debemos preguntar al examinar esta sección es que si yo estoy perdonando como Dios me manda, la pregunta es, ¿será que yo le estoy poniendo un límite a la misericordia? ¿Será que hay un límite al perdón? El cristiano que quiere imitar a Dios, el cristiano que quiere ser como Cristo, busca perdonar a Dios como Él nos perdonó. Y nunca permitirá, escúcheme bien, nunca permitirá que su propio perdón sea superado por el pecado del hermano. El creyente perdona la 100ª ofensa o la 1000ª ofensa con la misma facilidad y misericordia que la primera. ¿Y sabe por qué el creyente debe perdonar ilimitadamente?
Eso lo veremos la próxima semana. Pero vamos a tomar la cena del Señor. Y usted sabe por qué usted tiene que perdonar ilimitadamente. Usted lo sabe. Y usted ya lo leyó. Oremos.